Que dio mucho que hablar. Amigos, esta es una entrevista de lujo. Hoy día me acompaña un directo amigo y un estratega en la lucha contra el terror demostrado en los hechos. El general Marco Millanciro Arecibo, para conversar justamente sobre lo que ya hemos estado desarrollando, los errores estratégicos en la lucha contra el narcoterrorismo. General, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Benedicto. Recibe mi saludo muy afectuoso. Gracias por tus palabras, basado en la amistad y atento a tus interrogantes. Hemos hecho una lista de 12 errores estratégicos. Tal vez haya más de estos. Primero es la aplicación mecánica de la estrategia. Segundo, no se sabe quién es el enemigo terrorista o quién es el enemigo principal, el terrorista o el narcotraficante. No se le da mucha importancia a la parte política, más bien se antepone la parte militar. Después, la defensa pasiva, el sistema de acuartelamiento, amurallamiento, que en la década del 80 causaron muchas muertes. La ineficiencia de los servicios de inteligencia, la falta de coordinación, y finalmente la tendencia a subestimar al enemigo. Estos son los 6 errores de esta parte del programa. ¿Qué me puede decir usted, general? Ha habido una apreciación estratégica errada en cuanto, por ejemplo, a conquistar el Biscatán. El ejército peruano es una fuerza armada sumamente capaz. Lo demostraron con el rescate de Chedín de Huántar. El problema de la fuerza armada es que cuando no tiene un blanco visible, se vuelve muy pasivo. Y la instalación de bases en una zona tan caliente como es el Biscatán, lo único que genera es el efecto globo, hacer que los terroristas se desplacen hacia otros lugares. Efectivamente, de los 6 errores, estoy de acuerdo con todos ellos. En el caso de repetir las estrategias de manera automática, igual que en los años 80, estamos en el siglo XXI, en donde la alianza entre el traficante de drogas y el terrorismo es sumamente visible, evidente, probado en todos los ámbitos. Por lo tanto, se debe variar esa estrategia. Dígame, general, la Fuerza Armada está en el BRAE, la policía en el Guayaga. Hemos fracasado en el plan estratégico, hablemos así en forma clara, ¿no? No ha funcionado el plan estratégico. ¿Existe un plan estratégico realmente? Habría que preguntárselo directamente al Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Pero vayamos a los hechos. En el año 2010, la cantidad de muertos por parte de las Fuerzas Armadas ascendían a 48 o 50 miembros de la Fuerza Armada fallecidos. En EBRAE, 0. La cantidad de elementos terroristas capturados en el BRAE era de aproximadamente, en el año 2010, de 48 elementos, de los cuales ninguno era dirigente. En la zona de Guayaga se había capturado un promedio de 45, de los cuales 9 eran mandos intermedios y altos mandos. Por lo tanto, la efectividad en cuanto a la represión, ¿no?, juega más en el Guayaga que en EBRAE. Pero debemos tener en cuenta una situación. La parte represiva es un aspecto de la lucha contra el terrorismo, es la parte militar policial. Pero estamos dejando de lado, y muy de lado, la parte política. Y, ya lo dijo Sun Tzu, quien gana la población, gana la guerra. Y eso es lo que no se ve en este momento, ¿no? No se ve, porque la Fuerza Armada llega con todos sus elementos, con todos sus medios, y se convierte casi en una fuerza extraña, en una fuerza ajena a su entorno social. Y coloca sus bases en unas zonas sumamente aisladas y muy calientes, dejando las zonas tibias, las zonas de regular riesgo y las zonas frías totalmente descubiertas. En el ataque a esta base contrasubversiva de San José Cese, en el 2008, se demostró justamente un error, la defensa pasiva, que en la década del 80 también fue motivo de todo un fracaso. O sea, llegar a un poblado a acuartelarse, amurallarse y esperar
que el terrorista los ataque. Eso es un error garrafal. O sea, habría que replantear el sistema de la base contrasubversiva, habría que cambiar, buscar una solución, pienso yo, porque así hay un desgaste psicológico, moral incluso. Estimado Benedicto, usted destaca un error. No diferenciar cuál es el enemigo principal, el traficante de drogas o el terrorista. Y debemos entender que en medio de estas dos fuerzas criminales está el campesino cocalero. El terrorista quiere conquistar al campesino cocalero para tener una base social que sustente su llamada revolución. Y el traficante de drogas quiere conquistar al campesino cocalero para tenerlo siempre en la condición de esclavo, porque en la cadena del itercrimen y de la vida del delito del tráfico ilícito de drogas, el campesino cocalero siempre es el más explotado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado peruano? Debe conquistar a ese campesino cocalero, pero no defendiendo la coca, sino dándole alternativas productivas. Alternativas productivas que muy bien pueden plasmarse en los puntos de control móvil que tanto en mi tiempo de asesor en el Ministerio del Interior o como viceministro de Orden Interno se presentó ante el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Es una metodología para tener controlado los accesos claves a la zona de BRAE, porque al BRAE ingresa y sale todo lo que, desde personas, insumos, drogas, vehículos robados, personas requisitoriadas y todo lo demás. Tráfico de madera, tráfico de combustible. Y eso es justamente la logística que hace que Sendero crezca, se desarrolle y actúe allá, porque si le cortan el suministro logístico, Sendero prácticamente está perdido, ¿no? Por supuesto. Tú, Benedicto, un maestro de la lucha contra el terrorismo, sabes que el maoísta trató de conquistar todo el eje andino aplicando la estrategia de las 4C. El camino de cercar las ciudades desde el campo. Entonces, conquistando todo el campo, podían ingresar a las ciudades. El Estado peruano debe desarrollar la estrategia también de las 4C, que consistiría en cercar el campo desde las ciudades. ¿Por qué? Porque el insumo viene y se deposita en las ciudades, y de las ciudades se va al campo. Ahí hay que controlar. La droga se produce en el campo, pero el gran negociado, y al traficante de droga no le interesa la droga en sí, le interesa el dinero que produce la droga. Y los grandes negociados del tráfico ilícito de drogas se producen en las ciudades. General, estamos a puerta de un nuevo gobierno. Indudablemente el plan antiterrorista ha fracasado, ¿no? Sendero sigue creciendo. Hay un indicativo de inteligencia que existe un resurgimiento de las acciones narcoterroristas e incluso se habla de que el MRTA también está resurgiendo. Se requiere una nueva estrategia. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a este gobierno? Lo que debería hacer es colocar a una persona civil que sea un comisionado por la paz, ¿no?, que interactúe con los comisionados por la paz y el desarrollo actualmente existentes, que movilice a la población, que conquiste a la población y las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto, la Policía Nacional a través de sus frentes policiales, desarrollar acciones de inteligencia para asestar golpes certeros al tráfico ilícito de drogas y a los terroristas. Pero existe ya una especie de comisionado por la paz en este momento, ¿no? Puede existir cualquier tipo de organismo, pero si no cuenta con el pleno respaldo político y el adecuado presupuesto, sus acciones, por muy buenas intenciones que tengan, quedarán en la nada. Últimamente ha habido presupuesto para apoyar en la zona del Guayaga y del BRAE. ¿No quiere decir de que a lo mejor falta más dinero o falta un control del dinero que se está dando? Porque se sabe, que se conoce, que ha habido dinero en estas operaciones. La capacidad gerencial y de gestión y el factor corrupción, que es transversal, influye en que los presupuestos asignados o no sean adecuadamente invertidos o sean malversados. Una última pregunta, general. ¿Debe continuar las Fuerzas Armadas a cargo del BRAE
o tal vez entraría la policía como en una vez, en una entrevista, lo hizo entrever el actual presidente Ollanta. Yo considero que en el BRAE debería continuar las Fuerzas Armadas. Yo confío mucho en nuestras Fuerzas Armadas, pero tienen que tener una adecuada estrategia, ¿no? Lo del Guayada está siendo mejor controlada por la policía y deben optimizar sus medidas. Esas serían las recomendaciones en partido. Bien, hemos estado con el general Marco Miyashiro. Hablar de estrategia yo creo que tiene mérito suficiente. Esperamos que el nuevo gobierno escuche y tome nota de estos errores para poder superarlo, porque se está jugando aquí la seguridad nacional y la vida de soldados y policías que son las víctimas justamente de estas emboscadas. Muchas gracias. Gracias, Benedicto. Rojas Motors Company.